Una función f con dominio A e imagen B es biyectiva o biunívoca si se cumple que f en A es igual a f en B, si y solo si A es igual a B. Bueno, A y B pertenece al dominio, f en A y f en B pertenece a la imagen. Entonces, la idea de esta definición, lo que nos dice es que una función es biyectiva si no toma el mismo valor dos veces. Es decir, que la única forma que yo tengo para lograr que f de A sea igual a f de B es que A sea igual a B. A sea igual a B. Si A es distinto de B, lo que voy a obtener es que f en A va a ser distinto de f en B. Ahora vamos a clarificar el tema. Quizá por ahí en algún libro o en algún video en internet, por ahí ustedes ven otras definiciones como función inyectiva o función sobreyectiva. Esas definiciones tienen sentido cuando nosotros hablamos de otra cosa. Acá, en vez de hablar de la imagen, hablamos del codominio. ¿Sí? El codominio es otra cosa, o sea, la imagen es un subconjunto del codominio en general. Por ejemplo, en la función y igual x cuadrado tiene dominio de todos los reales y codominio todos los reales también, pero la imagen es solamente los reales mayores que 0. ¿Sí? Entonces, el codominio es el conjunto numérico, ¿sí? El conjunto numérico donde va a parar la función. En el caso de la función x cuadrado, el conjunto numérico es todos los reales, es R. ¿Sí? Pero, no obstante, la imagen, bueno, es los reales mayores que 0 porque la función x cuadrado solamente tomará como imagen o como resultado números reales mayores que 0. Entonces, en el caso de que uno hable de dominio e imagen, directamente esta definición de función biyectiva o biunívoca coincide con lo que ustedes van a ver por ahí como función inyectiva. ¿Sí? Entonces, no se preocupen que no es algo trascendental. ¿Sí? Quédense con esta definición hablando de dominio y hablando de imagen. La función biyectiva es la que cumple con que f de A es igual a f de B si solo si A igual B. O sea que esto quiere decir, como decíamos recién, que la función no toma el mismo valor dos veces. Entonces, si tenemos que A es el dominio, B es la imagen, como dijimos recién, la función f es biyectiva si lo que tenemos es correspondencia 1 a 1. Es decir, que para cada elemento del dominio tenemos un elemento en la imagen y siempre una flecha del dominio va a parar a un elemento de la imagen. Entonces, esta función que tenemos acá con correspondencia 1 a 1 es biyectiva, mientras que esta función g no es biyectiva porque el número 4, bueno, le llegan dos flechas, ¿sí? Tanto f en 3 como f en 2 nos da el resultado 4. Bien, entonces, este caso es una función biyectiva, este caso es una función no biyectiva. Bien, entonces, como dijimos, la definición implica correspondencia 1 a 1, ¿sí? Que es este caso que está acá. Entonces, por ejemplo, esta función que está acá, que es una función genérica igual a f de x, no es una función biyectiva porque para el valor x1 y para el valor x2 tenemos el mismo valor de la función. Es decir, fíjense que esta recta horizontal corta a la función en este punto y también en este punto. Entonces, esa altura que es f de x1 y f de x2 es igual. Entonces, f de x1 es igual a f de x2 y x1 y x2 son distintas. Entonces, no se cumple esta definición. Entonces, en términos prácticos dice, bueno, si nosotros agarramos una recta horizontal y corta la gráfica de la función más de una vez, entonces la función no será biyectiva porque sucede esta situación que tenemos acá. Entonces, esta función no es biyectiva. En cambio, por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo sí es biyectiva porque toda recta horizontal que yo trace la va a cortar una sola vez a la función. Eso quiere decir que para todo x que yo tenga voy a obtener un único valor de la función evaluada. Es decir, si A es distinto de B, f en A será distinta de B, lo cual es un sinónimo de lo que está diciendo acá. Entonces, para todo x, para todo valor en el dominio que yo tome, lo que voy a hacer es obtener un valor distinto en la imagen de la función y eso implica que la función es biyectiva.